evidentemente no es tan sencillo como es en patología general. Uno, porque en general, bueno, este es un tema que ya desarrollaron, ¿no? Pero hablo en cuanto a patología general, hay que visualizar patrones. En cambio, cuando hablamos de patología especial y nos centramos en los diferentes aparatos y sistemas, nos causa cierta dificultad extra el hecho de tener que tener una noción antes de tocar cada tema, ¿no es cierto? Entonces, algunos de ustedes tienen más noción porque ya llevan algunos cursos clínicos, otros no tanto. Entonces, mi idea no es evidentemente darles una clase de cada patología, sino no acabaría, pero sí al menos una noción básica para entender por qué se ocurre cada fenómeno anatomopatológico que vamos a ir encontrando en cada lámina. Entonces, al ser hoy una clase corta, vamos a tratar solamente 4 patologías de aparato respiratorio, ¿ok? Entonces, mucha atención y vamos a iniciar. Entonces, vamos a arrancar con asma, una patología no solo bastante frecuente, sino también con características particulares, ¿ok? Entonces, primero necesitamos, antes de iniciar a ver la parte anatomopatológica, necesito que me digan qué noción tienen, qué saben ustedes de asma, ¿ok? Entonces, los escucho. Microscópicamente está relacionado con la infiltración de eosinófilos. De eosinófilos tiene que ver, ¿qué más? ¿Qué más? Tiene una reacción inflamatoria. Así es, a ver. Sí, tiene una... Ciertamente es una reacción inflamatoria. ¿Qué más? ¿Qué es el asma? ¿Quién me dice qué es el asma? Es una enfermedad en la cual va a ocurrir una obstrucción de las vías aéreas producto de una reacción autoinmune ante algún alergeno, ante un antígeno específico. Ya. Sí tiene que ver ahora. ¿Qué más? Ok, entonces lo que ocurre en el asma, chicos. Sí, claro. Hay la presencia de eosinófilos. Hay eosinófilos. ¿En qué tipo de reacciones están presentes los eosinófilos? Alergénicos, ¿cierto? Correcto, entonces lo primero que tenemos que saber es de que estamos partiendo de que el asma es una reacción de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Entonces es el nombre técnico con el que llamaríamos una alergia. Es una reacción de hipersensibilidad. Es una reacción de hipersensibilidad en el cual ocurre algo que el paciente tiene de base, que es un estado hipersensible, que digamos esa es la parte autoinmune, por así decirla. Pero en realidad no existe una reacción de autoinmunidad como tal, sino un estado de predisposición solamente. Ahora, si nosotros nos vamos a centrar en todo lo demás que conocemos, vamos a llamarlos desencadenantes, más no causas. Entonces nuestros desencadenantes serán todos aquellos eventos que sirvan de gatillo sobre una crisis asmática. Entonces, ¿cuáles serán esos? Serán el polvo, el polen, los ácaros, eso en el asma tipo 1, ¿no? Que es en el caso de los niños. Y en el asma tipo 2, que es en el caso de los adultos, que es el asma menos frecuente, pero que si hubiera un adulto es lo más probable, el desencadenante será un proceso respiratorio, es decir, una gripe, una faringitis, podría desencadenar una crisis asmática, ¿ya? Entonces, teniendo en consecuencia que es un proceso de hipersensibilidad, tenemos nuestro alérgeno, nuestro evento que lo desencadena. ¿Esto a qué lleva? Lleva a un proceso inflamatorio, como me decían. Se desencadena un proceso inflamatorio local, y este proceso inflamatorio local vamos a centrarnos en lo mismo que hablamos cuando hablamos de inflamación. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿una inflamación aguda o es crónica? Es crónica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una persona no tiene asma un día, ¿no es cierto? Claro, hoy puede tener su evento, su crisis, pero es asmático durante mucho tiempo. Entonces, este evento crónico me llevará a pensar, ¿qué células predominan cuando yo hablo de inflamación crónica? Linfocitos. Linfocitos. A esto le sumaré los eosinófilos, porque los eosinófilos me hablan de un proceso alérgico, ¿no es cierto? Entonces tendré un predominio linfocítico por lo crónico y eosinófilo por el cuadro hipersensible. Ya está. Ahora, les daremos un dato extra, ya nos vamos centrando ahora en nuestra imagen. Cuando hablamos, recuerdan la clase pasada de neoplasias,
hemos visto precisamente bastante la lámina propia membrana basal para ver precisamente la invasión. En este caso no vamos a hablar de eso, sino para recordar la membrana basal que era, se veía como una línea, ¿no es cierto? Era una línea que delimitaba. ¿Qué les parece esta membrana basal? ¿Es una línea? No, no es cierto, es una estructura bastante gruesa. Entonces, este engrosamiento de membrana basal va a corresponder a una respuesta a la inflamación que se genera en esta zona. Además de esto, no sé si se dan cuenta que en medio de todo el proceso inflamatorio tenemos espacios en blanco. Estos espacios en blanco corresponden al líquido, que va a corresponder a edema tisular. ¿Ok? ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio. Finalmente vamos a ver que dentro de este proceso inflamatorio también se genera producción de moco y también se genera un desprendimiento de la capa epitelial. Para esto, ¿qué epitelio tendremos a este nivel? Estamos evidentemente en bronquio, ¿no es cierto? ¿Qué epitelio tenemos a nivel bronquial? Ya, ¿y cuál es el epitelio? Pseudoestratificado con Correcto. células caliciformes productoras de moco. Correcto. Entonces, tenemos nuestro epitelio pseudoestratificado. En realidad, este pseudoestratificado es monoestratificado, solo que tiene los núcleos en diferentes niveles, ¿no es cierto? Entonces, a la microscopía óptica pareciera que fueran diferentes estratos. Ya. Ahora, ¿por qué les preguntaba esto? Porque si ustedes se dan cuenta, acá sí tengo mi epitelio pseudoestratificado. Miren, mis núcleos están a diferentes niveles, pero es una capa, una capa, una capa, una capa. ¿Qué les parece? ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Sigue siendo epitelio respiratorio? No, ¿no es cierto? Es un epitelio poliestratificado, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, y para explicar por qué esto está ocurriendo, les voy a explicarles con ejemplos que ya vimos antes. Cuando vimos procesos inflamatorios crónicos o procesos de agresión crónica, como por ejemplo en el caso del ERGE, ¿no es cierto?, el reflujo gastroesofágico, habíamos visto que teníamos procesos adaptativos. Por ejemplo, a nivel de esófago, en este caso habíamos visto que había metaplasia. En nuestro siguiente ítem, la clase de hoy, hablaremos de fibrosis pulmonar y veremos que otro mecanismo de defensa pues, es la producción de fibroblastos, por ejemplo, para actuar como barrera. Pero de alguna manera, frente a un proceso inflamatorio crónico o un proceso de agresión crónica, se tiene que dar un proceso de respuesta, de adaptación. Entonces, en este caso, nosotros vemos, si yo te digo identifica el epitelio, tú tendrías que darte cuenta que hay una metaplasia aquí. ¿Por qué? Porque estoy cambiando de un epitelio respiratorio a un epitelio escamoso, ¿no es cierto? Que de hecho ni siquiera se ven las capas más distales, al menos un epitelio poliestratificado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lógicamente pensemos, si por el proceso asmático empiezo a tener descamación de epitelio de la primera capa, imagínate que empiezas a perder la primera capa de este epitelio respiratorio. Me quedo sin epitelio, ¿no es cierto? Entonces, frente a este proceso inflamatorio crónico donde está desprendiéndose, voy a tener como respuesta de que cambiamos un epitelio estratificado precisamente para evitar la pérdida de nuestra primera capa de epitelio. O sea, para que se pierda la línea epitelial y se quede expuesta la parte membrana basal y la parte infraepitelial. Entonces, es un proceso que se presenta. Ahora, ¿cuántas veces han escuchado que les hablan de metaplasia cuando les hablan de asma? Nunca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por la misma razón de que a cuántos pacientes que tienen asma les sacamos biopsia. A nadie, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que no hablamos de este evento. Entonces, ¿por qué creen que a este paciente, nuestro paciente aquí asmático, le han sacado biopsia? ¿Por el bien de la ciencia? ¿Estaba acompañado tal vez de un proceso de fibrosis? Podría ser, sí, pero ¿a cuántos pacientes con fibrosis le sacamos biopsia? Pocos, realmente. A los neoplásicos. Ahora, ya, puede ser, pero ¿cuántos pacientes con asma hacen neoplasia? ¿O el asma es un factor de riesgo de cáncer? No, no es cierto. En realidad va por ahí tu concepto, Abraham, pero la razón real es de que a este paciente probablemente le han hecho una biopsia por otra razón. Por ejemplo, como dice Abraham, ahí le sacaron una radiografía y ahí encontraron una masa peribronquial que no tiene nada que ver con el asma. Entonces le sacaron su biopsia ahí en la zona y este paciente ya era asmático. Entonces, ya que ya era asmático,
pues aprovecharon en mirar la imagen y decir, ah, mira, estos son hallazgos relacionados al asma, no a su proceso neoplásio, ¿no? Entonces, va en ese sentido. Ahora, ¿por qué no haremos tantas, por qué no hacemos, más, nos preguntaremos, ¿no? Una pregunta lógica que yo me haría es, doctor, ¿por qué no le sacamos biopsia a estos pacientes si hacen metaplasia? Y la metaplasia en el Barrett había riesgo de que malignicen. ¿Por qué? Porque en el caso del asma tiene un bajo nivel de atipia. En el Barrett, nuestro problema era cuando hacían atipia, ¿recuerdan? En las glándulas hacían atipia glandular y de ahí evolucionaba a un proceso maligno. En este caso se ha visto que no hay esa evolución, entonces en consecuencia no hace falta pues, andar haciendo biopsia a nuestros pacientes asmáticos. Simplemente los diagnosticamos con su clínica y su espirometría y se acabó. ¿Okay? Entonces, este objetivo en realidad, más allá de que se sacó por otra cosa, sí nos sirve para identificar algunas cosas. Entonces, ese tercer dato nos ayudará. Ahora, en este proceso alérgico se genera un efecto de vasoconstricción, eso lo sabemos, ¿no es cierto? De broncoconstricción, perdónenme, donde el bronquio se genera un efecto de constricción y en consecuencia se disminuye el calibre. Ahora, además de eso, miren, esta es la pared bronquial, ¿no es cierto? Tenemos un aumento por el edema, ¿no es cierto?, que vemos acá. Tenemos un aumento por el engrosamiento de membrana basal y también tenemos un cambio de epitelio a un estratificado que está engrosando un poquito más el área epitelial. ¿Cómo creen que está esa pared bronquial? Está engrosada, ¿no es cierto? La broncoconstricción más el engrosamiento que está haciendo está generando un efecto aún más obstructivo. Entonces, ese es el fin de poder entender los eventos anatomopatológicos que ocurren en el asma, para que nosotros podamos entender por qué, además de solo la broncoconstricción, se generan todos estos efectos adicionales. Y ahora que termine de explicar, mientras van graficando, les iré haciendo algunas preguntas porque es importante saber esto desde el punto de vista del tratamiento de los pacientes. ¿Ya? Para cerrar los conceptos, finalmente acá al costado tenemos una imagen de expectoración o esputo de un paciente asmático. ¿Okay? ¿Por qué nos servirá? Porque acá hay dos hallazgos característicos. Acá ya hemos visto que hay desprendimiento epitelial, podemos ver ahí desprendimiento celular. Además de esto, podemos encontrar que se secreta moco, sí, se secreta moco, 2. Y evidentemente, si estamos desprendiendo epitelio, también se va a liberar matriz extracelular. Estos tres componentes, matriz extracelular, el componente celular que está descamando y el componente del moco, se pueden condensar y pueden dar lugar a estas formaciones en espiral, que se llaman espirales de Kurtzman. ¿Okay? Ahora, si además de esto, estos tres componentes se les suma y se juntan con la proteína fosfolipasa, en vez de dar lugar a estas formaciones en espiral, pueden dar lugar a formaciones en forma de aguja, en forma de cristales. ¿Okay? Entonces, estos se van a llamar cristales de Charcot-Leyden, que no se ven en la imagen aquí, pero se los menciono nada más como un dato adicional. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, vamos a encerrar todos nuestros conceptos en simple. Lo primero, el asma es un proceso inflamatorio crónico y de hipersensibilidad. Ya está, ese es el primer concepto que tenemos que saber, inflamatorio crónico y de hipersensibilidad. En consecuencia, esto, ¿qué células tendrá? Células linfocíticas y eosinófilas. Ya está, ese es el primer punto. Nuestro segundo punto será que este proceso inflamatorio atraerá consigo un edema tisular y además un engrosamiento de la membrana basal. Entonces, ese será nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto será que como mecanismo adaptativo a la descamación de epitelio respiratorio se puede generar una metaplasia, ¿no es cierto? Una metaplasia, un epitelio poliestratificado. Ese es nuestro tercer punto. Finalmente, como cuarto punto, diremos que a nivel de esputo o expectoración podemos tener que la mucosidad más la descamación celular más el matriz extracelular dan lugar a un conglomerado que van a corresponder a las espirales de Kurtzman. Y si esto se une a su vez se suma un cuarto componente que sería la fosfolipasa, puede dar lugar a cristales de Charcot-Leyden. Esos serían los 4 o 5 ítems que nos interesan. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta ahí los dejo graficando.
Y mientras van verificando los resultados. Y además, ya, bueno,